Racing, porque ganó el primer partido. ¿Lo tendrá en cuenta? Se tiene que olvidar, pero también saber en su bolsillo del corazón que tiene esa ventaja decisiva y que puede ser decisiva en la definición de un partido apasionante. A la cancha, la Academia y el Fortín. Porque la verdad no es una sola. La radio de la cooperativa Al Toque se nutre de cronistas de este tiempo. Osvaldo da Costa y un heterogéneo grupo de analistas, dirigentes políticos, gremiales y sociales, profesionales de 1000 materias, científicos, humoristas y relatores de sueños de infancia te cuentan historias del presente. Buenas tardes, aquí estamos en la edición 460 de Historias del Presente. Mi nombre es Norma Cuesta, estamos reemplazando a Osvaldo da Costa, quien es el director y conductor de este programa, y se encuentra atendiendo algunas cuestiones familiares, por suerte todo bien. Ya mañana seguro lo tenemos a él nuevamente aquí. Nosotros estamos en los controles generales, me está acompañando Dani Romanel, que además es el hombre del tiempo en nuestro programa. ¿Cómo está, Dani? Claro, se la agarran conmigo si por ahí el clima se pone feo. Yo estoy por hacer un reclamo, porque la verdad que estoy teniendo frío. Claro, con Osvaldo por ahí decimos, bueno, la delicia de los alérgicos de esta época, ¿no? Porque hay algo de viento, tierra, Sí. pólenes dando vuelta. Bueno, les cuento que la actual es de 23 grados 2. Para mañana miércoles la mínima es de 3 grados y la máxima... 3 grados mañana. 9 no. grados y es la máxima baja. de 23. Ventoso todo el día. Ay, no. Bueno, esa es la mala noticia. El resto, bueno, soleado y ¿Te algo parece nublado. que el viento que antes se daba en agosto ahora lo tenemos en septiembre? ¿Usted qué opina, usted que es el hombre del tiempo? Yo creo que hay viento casi todo el año. Porque antes era insoportable el viento. Bueno, perdón, acá está el doctor Eduardo Massa. Voy a entrar a buscar a aliados. La tengo a Lucía también de Carlos. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Bien? Buenas ¿Sí? tardes, yo reportándome entre las alérgicas. Pero Sí, es escúcheme, fatal. doctor, ¿no era característico el viento en Río Cuarto en la época de agosto? Así es, históricamente fue en agosto. ¿Viste, Dani? ¿Viste? Vos sos muy joven, Dani. Bueno, y ahora lo estamos teniendo en septiembre. Y ahora es Sí. medio parejito todo el año, O pareciera, todo el ¿no? Porque año. Sí. sí. Bueno, y entonces, En definitiva, ahora estamos sí. Es un día nos lindo, fuimos por las ventoso, ramas. lamentablemente, bueno, sería la parte fea, pero bueno, agradable. Y las temperaturas que siguen durante la semana, por lo menos hasta el viernes, van lentamente ascendiendo, hasta llegar a 25 grados el viernes. ¿Qué se pronostica? Falta, ¿no? Pero para la noche, tarde-noche del viernes se pronostican algunas tormentas. ¿Y el fin de semana? ¿Me puede adelantar o Sí, no? por supuesto. El sábado, con algo de lluvia por la mañana, falta un montón, ¿no? Esto se va renovando. Puede cambiar. Sí. Puede cambiar, sí. sí. Pero se pronostican algunas tormentas por la mañana con una máxima de 20 grados, algo nublado por la tarde. Y el domingo, completamente despejado, con una máxima de 27. Es decir, del sábado, que va a estar bastante más fresco que lo que es la semana, al domingo, que va a estar mucho más lindo y soleado. Bueno, fantástico. Le voy a cambiar un poquito el libreto. Doctor, ¿nos quiere presentar de qué tema vamos a hablar hoy? Eduardo Massa, abogado de nuestra ciudad, habitual columnista de los días martes. Hay un tema trascendente a mi ver, que es la disputa en torno a al decomiso de bienes como secuela o consecuencia de la causa vialidad. Bien. Lucía de Carlos, tenemos como 2 o 3 temas. Sí, Y la festejo, agenda. ¿no? Para Sí. la mujer. Sí. La agenda de derechos, de géneros, diversidades y en general de derechos humanos está bastante agitada en los últimos tiempos, ¿no? Y hoy particularmente se conmemoran 2 días muy especiales. Uno tiene que ver que, bueno, es el lado negativo, es el día de lucha contra la trata y la explotación de mujeres, niñas, niños y adolescentes, que es realmente, bueno, una situación de las más dramáticas que se puede vivir en cuestiones de violencia de género y hacia las infancias.
Por el otro lado, este es el lado lindo, la cara linda del día, tiene que ver con que se conmemora el Día de nuestros derechos civiles y políticos, así que también vamos a estar hablando un poquito sobre eso, y si tenemos tiempo vamos a empezar a indagar en la cultura de la cancelación, de la que se ha hablado mucho en estos últimos tiempos. Vamos a ver si llegamos. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Podemos empezar con el doctor Massa, Danielito? Ustedes mandan Bien. el programa. Doctor, el Tribunal Oral 2 ordenó identificar los bienes de Cristina Kirchner para su decomiso. ¿Qué es esto? En el fallo que se dictó en la causa vialidad, como pena accesoria a la impuesta en la sentencia, se agrega el decomiso de bienes. El decomiso de bienes en un proceso penal tiene por significado despojar al imputado de los bienes que se hubiera mal obtenido, que hubiese obtenido irregularmente o ilícitamente durante el transcurso o con motivo de los hechos que se juzgan. Aquí hay muchos imputados, demasiados, pero uno solo que llama la atención y repercute pública y políticamente, que es Cristina Kirchner. Entonces, están tratando, la Fiscalía ha centrado sus armamentos, su planteo en torno de ella. Pretenden arrebatarle o quitarle o decomisarle, como manda la sentencia, todos los bienes que puedan. Y en esto han generado una incidencia y una disputa, puesto que la Cámara le ha puesto coto en cuanto a que no son todos los bienes ni cualquier bien, sino aquellos que fuesen vinculados o estuviesen vinculados al proceso o a los hechos del proceso, o que hubiesen sido incorporados al patrimonio de la imputada, de la procesada, de la penada en este caso, durante la periodo que entiendo que es desde el 2000, lo había notado, desde el 2003 al 2015, digamos, claro, desde que se dio esta causa o esta problemática de vialidad. Eso quiere decir que los bienes anteriores que ella ha adquirido no se los tocan. Los bienes anteriores no corresponde tocarlos porque están ya incorporados a su patrimonio. Y los posteriores tampoco. Bien. Y los que son condominio, que son recambio de bienes, supongamos, imaginemos, un terreno cualquiera que se tiene y que a partir de eso se hace una negociación que significa la construcción de un edificio en el cual le queda una participación determinada, que puede consistir en 1 o 2 departamentos. Y estoy imaginando, no digo que esto sea real. Eso no puede ser decomisado, no es parte del decomiso, no es del objeto del decomiso. Sí lo serían aquellos bienes que se han incorporado al patrimonio durante ese periodo de sospecha y vinculados con la situación. Por ejemplo, no puede decomisarse bienes recibidos por herencia. Y si ella demostrara, doctor, por ejemplo, que ciertos bienes los compró con el producido de los bienes anteriores y bueno, y de su propio fuerza de trabajo, ¿tampoco podrían ser decomisados? Tampoco serían decomisados. El problema está para la Fiscalía, grave problema para la Fiscalía, que no lo quiere ver ni lo quiere admitir, es que no ha definido claramente ni la conducta que sanciona de ella, toda vez que la sancionan exclusivamente porque estos hechos no pudieron ocurrir sin que ella conociera, supiera o consintiera que transcurrían o que se consumaban, y por lo tanto no hay una acción positiva, un hecho positivo que le endilguen a ella haber colaborado de esta manera, de la otra manera, aunque más no sea con una llamada telefónica o aunque más no sea con alguna acción mínima, insignificante, una notita, algo escrito, un pase, algo. Bueno, como no hay individualización, la Fiscalía jamás pudo individualizar hechos concretos sobre los cuales aplicar la condena, tampoco tiene un periodo estricto para la aplicación de la medida. Recién dijiste algo así como del 2003 al 2015. Sí, la referencia mediática, la referencia que transfieren los medios que de los medios aluden a ese periodo. ¿Por qué aluden a ese periodo? Porque es el periodo en que gobernó Kirchner en adelante. En realidad, no está definido exactamente cuándo comienza la situación, porque cuando Kirchner ingresa al gobierno, 2003, la obra no estaba comenzada, ni la obra que se cuestiona, ¿no?
No estaba comenzada, ni estaba iniciada, ni estaba licitada. Y esto ocurrió mucho después, de manera tal de que el periodo debiera ser con posterioridad al Menor, 2003, claro. más acotado que el 2003. También se habla de un monto muy grande, le dejo formulada la pregunta para que después me la conté. Pregunta. Se habla de un monto de que dice que ella tiene que reunir, puede ser 685 mil millones de pesos en función con los bienes. En realidad, ¿esperamos o...? Me la contesta después. Bueno. Entonces ahora vamos a ir a una de las efemérides del día, Dani. Si te parece bien, hoy es el nacimiento de Mariano Moreno y una de las alumnas del profesor Osvaldo da Costa en radio en la Universidad Nacional de Río Cuarto. La alumna Gallastegui nos relata así esta efeméride. Mariano Moreno, político argentino. Nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778. Jugó un papel crucial en la creación de la Argentina independiente. En 1809 escribió Representación de los Hacendados, obra que supuso una feroz denuncia de las restricciones comerciales impuestas por España a sus colonias sudamericanas. Tras la Revolución de Mayo de 1810, pasó a ser secretario de la Junta de Buenos Aires, como responsable de los asuntos políticos y militares, pero pronto se convirtió en el máximo dirigente de la Junta. Garantizó la libertad de prensa, la integración de indígenas y blancos en el ejército y la creación de una biblioteca nacional. Como director del periódico La Gaceta de Buenos Aires, fomentó la difusión de los objetivos revolucionarios a las provincias y luchó por la total independencia del territorio argentino como república democrática. Sin embargo, su radicalismo alarmó a los elementos conservadores de la Junta y, en diciembre de 1810, se vio obligado a dimitir. Tomó posesión de un cargo diplomático en Brasil y después en Gran Bretaña. Falleció en alta mar el 4 de marzo de 1811. Mariano Moreno representa un pensamiento y una fuerza temprana en el proceso de emancipación sudamericana. Derrotado en la arena política, murió antes de ver cómo sus postulados eran recogidos por las siguientes generaciones. Las bases que estableció para los tiempos que estaban por venir mostraron ser tan sólidas como sus convicciones libertarias. Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente, por la radio de la cooperativa Al Toque. Se viene la gran fiesta de los empleados de comercio de AGEC. Si te quieres divertir. Será el próximo domingo 28 de septiembre en Roca Rosa. Sorteamos 2 motos y muchos regalos en efectivo. No te la podés perder. Evento exclusivo para empleados de comercio. Entrada sin cargo para los afiliados en General Paz 1070. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. No hay futuro sin producción ni empleo. Empleo más 26. Una alianza entre el gobierno de la provincia, el sector privado y el mundo del trabajo. 10.000 puestos de trabajo para mayores de 26 con prioridad más 45. Inscribite en desarrolloyempleo.cba.gov.ar. Gobernar es generar trabajo. Empleo más 26. Tu nueva oportunidad. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC.
Siempre vamos por más. Acompaña a Historias del Presente, Sindicato de Obras Sanitarias de Río Cuarto, trabajando para promover, ejercer y proteger los intereses laborales de las y los trabajadores. Consultorios médicos del Sindicato de Luz y Fuerza. La kinesióloga Vanina del Cantare atiende los lunes, miércoles y viernes desde las 8:30 con turno previo. Para ser atendido por el licenciado Maximiliano Álvarez, comunicarse con el teléfono 358-4319-417. El profesional atiende en Saint-Remy 443. Informó Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto. ¿Quiénes son los protagonistas detrás del funcionamiento de nuestra ciudad? Somos los trabajadores municipales, los que día a día nos esforzamos por mantenerla en marcha. Pero, ¿qué pasa cuando nuestros puestos de trabajo están en peligro? Cada empleo perdido afecta a una familia y a la comunidad entera. Los empleados municipales garantizamos el acceso a los servicios y programas que ofrece la ciudad. Somos la fuerza real de trabajo del municipio. Comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores. Sindicato de Trabajadores Municipales, Río Cuarto. Habíamos dejado planteada una inquietud, doctor Eduardo Massa. Dice que Cristina Kirchner tiene que reunir 685 mil millones de pesos. Sí, en realidad la Cámara ordena el decomiso de bienes de los imputados de manera genérica por ese importe. Entonces, bien que encuentren en el patrimonio de cualquiera de los imputados y que tenga vinculación o proximidad temporal con la comisión de los hechos, va a estar en objeto de la mirilla o del decomiso. No quiere decir de que deba aportar ese dinero o desembolsar o pagar ese dinero. Le van a decomisar bienes hasta por ese importe. Hasta por ese importe, ella lo cubriría con sus bienes patrimoniales. Y previamente se los intimó a todos los imputados a darle la oportunidad de poner el dinero, depositar el dinero en efectivo, sin que se tocaran los bienes. Claro, para evitar el decomiso de bienes. Esto ya es caso probado, ya ella ya está condenada y ahora vamos por sus bienes. Es que para la justicia argentina está agotado todas las instancias. La Corte lo ha confirmado. La Corte lo confirmó diciendo de que no había elementos suficientes para abrir o profundizar la investigación, que se había salvaguardado los derechos defensivos, que se había respetado cabalmente todo y cada uno de los pasos constitucionales del trámite y las garantías constitucionales, y que por lo tanto no había nada por observar a la sentencia. De modo tal de que con eso la dejó firme. Por supuesto que la defensa de Cristina ha llevado esto a tribunales internacionales, tal como ocurrió en su momento con Lula, y de allá vino el camino inverso, empezaron a deshacer la condena que oportunamente lo llevó incluso a cárcel a Lula, si recordamos. La defensa ha llevado este caso a que sea revisado en aquellas instancias. Y eso está en proceso. Esa parte está en proceso. Pero para Argentina, para la justicia argentina, para el Poder Judicial de Argentina, el caso está como terminado. Y por lo tanto, proceden a su ejecución. No hay ilegalidad en ese procedimiento de ejecutar. Lo que pasa es que se están encontrando con las dificultades de una sentencia dictada sin mayores precisiones, con demasiadas imprecisiones, sería el término más correcto, que les impide tener certeza en este sentido. La Fiscalía lo tomó como si fuese una acción civil y por lo tanto quiere embargarle todos los bienes. La Cámara le puso coto y le dijo, no, señores, esto tiene que señalar y apuntar sobre los bienes que corresponden al periodo ese y que tengan una vinculación con los hechos. Y por lo tanto, ahora la Fiscalía tiene que empezar a apuntar cada uno de los bienes sobre los cuales puede ejecutar. Doctor, y supongamos que no se logra cubrir este monto,
con los bienes de este periodo. ¿Puede suceder eso? Puede suceder eso. En ¿Y realidad ahí? no se podría avanzar más. Pero de todas maneras van a tener que avanzar con todo y cada uno de los imputados, y recordemos que son más de 17 los imputados que en ese proceso condenados. Bien. Entonces, hoy están, porque la Fiscalía se ha ensañado con Cristina Fernández de Kirchner, hoy están apuntando sobre esos bienes. Pero en realidad van a tener que seguir sobre otros. Sobre los bienes de los otros imputados. Exactamente. Bien. Bueno, doctor, lo dijo ahí un ratito, usted ahora intervenga cuando esté la doctora hablando, para que hagamos este tema, que no nos digan que por un lado tratamos hombres y mujeres, pero ¿qué tal si comenzamos con esto del voto, el derecho al voto, y los derechos políticos de la mujer, y después seguimos con los otros temas? Bueno, Lucía. Perfecto, sí. Hoy justamente, se conmemora este día, perdón, que fue sancionado, por decirlo de alguna manera, en el año 1997. A partir de allí es que se conmemora, y se sancionó en ocasión de que se cumplían 50 años de el voto femenino. Retrotrayéndonos a lo que estamos comentando. Ubiquémonos en principios de siglo, una época en la que había mucha turbulencia social, ¿no? Muchas personas trabajando en fábricas, de a poco las mujeres se empezaban a incorporar a los trabajos, pero lo hacían desde un lugar de, mucha precariedad, ¿no? En la cual ni siquiera todavía habíamos logrado tener ningún tipo de derechos civiles y políticos. Es así como en el año 1907 Alicia Moró de Justo decide presentarle a Alfredo Palacios, siendo ambos del Partido Socialista, un proyecto de ley para que las mujeres pudiésemos votar. Lamentablemente en ese momento Alfredo llevó el proyecto al Congreso de la Nación, donde fue descartado de cuajo sin siquiera revisarlo. No hubo tratamiento parlamentario del proyecto, y fue muy frustrante, ¿no? Ahí es cuando se empezaba a gestar de alguna manera lo que conocemos como la primera ola de feminismo. Actualmente estamos atravesando la cuarta ola, es decir que parece poco tiempo, poco más de un siglo, pero pasaron muchas cosas en el medio, ¿no? Y es así como... Y siguen pasando. Hemos avanzado, pero vas a ver que en esta cronología que estamos haciendo hemos avanzado bastante lentamente. En aquel entonces, Alicia, por supuesto, se sintió muy frustrada. Se conversa junto con Julieta Lantieri, con la señora Rawson, con una gesta de mujeres que venían tratando de instalar temas de feminismo de aquella época, por decirlo de alguna manera, y arman un comité pro sufragio femenino, desde el cual empiezan a hacer una serie de actividades de visibilización, daban charlas, talleres de capacitación, de concientización sobre nuestros derechos. Y incluso llegaron a armar un simulacro de elección para mujeres, donde fueron un montón de mujeres a ver cómo era esto de votar y por lo menos poder expresarse, ¿no? Si bien, por supuesto que no iba a ser un voto vinculante porque estaba prohibido todavía que votáramos, pero expresaban sus miradas a través de ese simulacro de sufragio. Luego se consigue instalar el primer periódico feminista, que justamente se llamó La Tribuna Femenina, donde, por supuesto, trataban temáticas laborales y de género, y así de a poco fuimos avanzando. Recién en 1921 se consigue que equiparemos un poquito más los derechos. Las mujeres pasamos a tener cierta igualdad civil con los varones, a dejar de estar bajo su ala, porque antes los varones administraban nuestros patrimonios, eran como
pasabas de depender del padre a depender del marido o de un hermano. Esto en 1921 por suerte cambia, adquirimos cierta independencia y bueno, y así se fue pudiendo avanzar hasta que llegamos a 1947, donde Eva Perón, que además fue gran defensora de los derechos de mujeres por un lado y de los derechos civiles y políticos por el otro, logró retomar este proyecto de ley, presentarlo y que sea aprobado, y a partir de allí, en realidad 4 años después que se llevó adelante la siguiente elección, en 1951 las mujeres pudieron votar por primera vez y lo hicieron masivamente. Del padrón femenino se presentaron a votar el 90% de las mujeres, cosa que en esta época donde la gente no quiere ir a votar suena rarísimo, me ¿no? apareció eso enseguida como imagen, sí. Es que sí, pero realmente era una fiesta poder ejercer esos derechos que tanto habían costado, ¿no? Y además hubo más de 100 candidatas mujeres en esa elección. Se logró llegar aproximadamente al 30% de mujeres en el Congreso de la Nación como representantes. Bueno. Sí, eso fue muy bueno. No lo tenía. Pero bueno, fue en el boom. Después empezó a decaer y en las siguientes décadas se mantuvo más o menos en un 4% de mujeres legisladoras nacionales, hasta que finalmente en la década de los 90 se avanza con la ley de cupo. En la ley de cupo me estaba acordando, pero mira vos, ¿no? Todo lo que transcurrió. Sí, casi 80 años, entre año más, año menos. Y bueno, y ahí recién se retoman más o menos las cifras, empieza a oscilar entre un 38% la cantidad de mujeres que accedían a los escaños. Finalmente, mira, recién en el 2017 llegamos a la ley de paridad de género, que haya 50% de mujeres en las listas, y hasta el día de hoy, Norma, lamento decirte que no hemos logrado llegar a ese número. Al 50, no. Actualmente tenemos un 42% de mujeres en bancas de diputadas y menos del 46% de senadoras. Así que, bueno, nos queda todavía un poco doctor, de lucha. Usted que es un hombre con tanta experiencia en la actividad política, ¿qué lectura puede hacer de la participación de la mujer en política? Esta pregunta no la habíamos agendado. Perdón. Está acostumbrado a mí el doctor ya y mis temáticas. ¿No? Sí. En realidad, no se puede ver de otra manera sino como un gran progreso el reconocer a integrantes de esta comunidad que tienen el derecho de opinar, decidir y contribuir con su decisión en las decisiones colectivas. Y no solamente en las decisiones, sino en la ejecución de esas decisiones. Es decir, ser representantes y ser partícipes de la acción política. Entonces todo esto es más que positivo. Pero esto, además de la historia que hizo Lucía, del raconto de los hechos que hizo Lucía, se inscribe en los orígenes mismos de la doctrina justicialista. El justicialismo, cuando se constituye y cuando empieza a armar su movimiento, si recuerdan ustedes, hablaba de 3 ramas: la rama política, la rama sindical y la rama femenina, y distribuía las candidaturas en las listas entre los 3 ámbitos. Convengamos que en ese momento no había muchas mujeres sindicalistas, pero había algunas mujeres. Pero había. Y por lo tanto, algunas mujeres accedían a los listados de candidaturas, que no era para todos los partidos, era simplemente del Partido Laborista o del Partido Justicialista en aquel entonces, porque no era una regla impuesta a los otros partidos, que decidían sus candidaturas por las reglas internas de cada uno de ellos. Pero en el movimiento justicialista y su expresión política electoral, que era el Partido Laborista y luego el Partido Justicialista, siempre se respetó esto de los tercios. Pero claro, en el tercio sindical había representantes mujeres, y por lo tanto ya no era tan solo un tercio de la lista, sino que era el tercio por la rama femenina, pero además algunas más por la rama sindical y algunas por la rama política, porque había algunas que estaban incorporadas en la rama política. Muy pocas, porque como bien dijo Lucía, la mujer no estaba aceptada, pongámoslo bien entre comillas a esto,
por sus pares en la participación política. Entonces, Cuando usted dice por sus pares, se por refiere los otros a políticos. Políticos, no los sus otros- pares mujeres. No, por los otros políticos. Por los otros políticos. políticos. Entonces, ¿Y esto sigue un poquito siendo así? Eh, Esto que dice hay, Lucía, hay, que hay no todavía, llegamos- hay todavía, no, bueno, claro, en la faz numérica Sí. pudiéramos ver, hasta mi criterio, por ejemplo, la ley no pretende el 50 y el 50 exactamente. La ley de género, de distribución de bancas para que la mujer tenga mejores posibilidades, habla de la posibilidad de acceso a la banca. Entonces, ordena o dispone que las listas estén configuradas o conformadas de modo tal de que ambos géneros tengan igualdad de posibilidades de arribar. Pero claro, cuando arriban 3, no hay mucha posibilidad. Hay 2 de un género y otro de otro. Entonces, el cuarto podría venir a compensar, pero cuando entraron 3 nada más, quedan dispar. Pero la potencialidad y la potenciación, por así decirlo, de la posibilidad de que una mujer y un hombre ambos géneros lleguen en forma pareja a participar de los cuerpos deliberativos para la toma de decisiones, hoy está bastante avanzado. Sin embargo, hay siempre alguna cuestión de que tiñe o empaña la situación. Por ejemplo, cuando en algún partido muy tradicional o muy machista, con viejos conceptos, se reparten las candidaturas por nombre, por trayectoria, y si, como la ley les impide que vaya un hombre tras otro, entonces ponen a la esposa o ponen a la hermana, con lo cual también hay mujeres que se prestan a ese juego de incorporarse a las listas a partir de ese tema. ¿Vos, Lucía, cómo lo ves chicana, este tema? digamos. Sí, yo coincido con el doctor. Digo, tampoco quiero ser fundamentalista o extremista, sino que digo, no haber logrado nunca llegar al 50 o que el 50 y pico a favor nuestro, de alguna manera es un dato también de que, bueno, se cumple con la ley, se respeta el cupo, pero si no existiera la ley, no sé qué porcentajes tendríamos, ¿no? ¿Se No, entiende? sin lugar a dudas, la ley Digo, ha sido un gran impulsor del Claro, la ley de cupo ha sido un escaño gran ese impulsor. del desempate, digamos, que decimos, bueno, uno de un género y los otros 2 del otro, siempre es varón, digamos, no ha sucedido en nuestra historia que, bueno, sea una mujer más. Y depende de quién encabece la lista. Bueno, también. Bueno, pero vos fíjate, además, las imágenes actuales que tenemos de las listas son de varones. En la práctica, ahora cuando fueron las elecciones para intendente en nuestra ciudad, y una de las candidatas, la voy a nombrar porque además ella lo dijo públicamente, Adriana Nazario, sentía como que había recibido muchas cuestiones negativas, por decirlo de algún modo, por el hecho de ser mujer. Sí, yo como mujer en política te aseguro que es así, que lo ha vivido. Es que existe ese prejuicio, ese pésimo prejuicio, existe en todos los ámbitos. Sí. A ver, no voy a hacer nombre de nadie porque no me interesa en particular el nombre de nadie, pero yo ejerzo el derecho penal y especializado en la cuestión penal. Yo ejerzo la abogacía especializado en el derecho penal. Más de un imputado, incluso un damnificado, me viene a ver para decirme, no, me habían sugerido a la doctora tal, pero en realidad yo prefiero que sea un hombre. Porque el fuero penal no puede ser... Son prejuicios y son muy arraigados, son históricos eso. Ahora, eso va a ir cambiando, seguramente que va a ir cambiando. Y yo tengo un ejemplo en eso muy claro, a mi ver muy claro, ¿no? En los años 50, en el primer gobierno de Perón, se sancionó la ley de divorcio. Y luego, lo primero que se hizo después del derrocamiento es derogar la ley de divorcio, y había censuras de todos los ámbitos, sobre esa ley. Hoy en día, hablar del divorcio... Las mujeres no podían ir a la iglesia, la Claro. mujer separada, ¿no era una de esas cosas? Correcto, pero además, hoy en día hablar del divorcio es mucho más abierto, mucho más tranquilo, mucho más sereno, admitido, consentido, es más, hasta sugerido en algunas oportunidades, y si la pareja no funciona, no vale la pena
avanzar. No es mal visto, no es como mal visto. que acá hay una... Hubo necesidad de una evolución social desde aquella ley que la mayoría o una buena parte, digamos, para no poner número, para no poner porcentaje, la mitad del pueblo no aceptaba y la otra mitad sí aceptaba. Hubo que pasar un largo tiempo hasta que evolucionó eso, y hoy en día yo diría que el 80 o el 90%, debe haber algún segmento pequeño, reducido, que no acepta esa situación, pero un 80, un 90% está aceptando esa situación familiar. Entonces, de manera tal de que a veces hace falta ir avanzando. Los procesos, los cambios culturales, sociales, culturales, y a veces la ley llevan ayuda mucho tiempo. a plantearlo eso, porque legaliza determinada situación y hay gente que le empieza a ver. Entonces, yo creo que vamos avanzando en esto de la participación de la mujer, que vamos a grandes pasos avanzando. No llegaremos todavía al número del 50 y 50, al 20.000, pero sí estamos avanzando a grandes pasos sobre la participación e intervención de la mujer en la cuestión pública. Pero yo ahora los voy a invitar a que vayamos a una efeméride, porque tengo que cumplir con el profe y con nuestra audiencia. Y no queremos que nos rete. No queremos que nos rete, capaz de estar escuchándonos además. Pero bueno, hoy también recordamos la muerte de Neruda, y una de las alumnas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Samira Cataño, lo relata de esta manera. Escribir los versos más tristes de esta noche, porque noches como esta lo tuve entre mis brazos. Un 23 de septiembre de 1973 falleció Pablo Neruda. Neruda nació un 12 de julio de 1904 en Santiago de Chile. Fue poeta y militante comunista chileno, considerado entre los mejores y más influyentes de su siglo. También fue destacado activista político, siendo senador de la República, integrante del Comité Central del Partido Comunista. Neruda muy pronto comenzó a escribir poesías. Tras publicar algunos libros, en 1924 alcanzó fama internacional con 20 poemas de amor y una canción desesperada. Te amo. Te amo de una manera inexplicable, de una forma inconfesable, de un modo contradictorio. Te amo. Obra que distinguió la primera etapa de su producción poética, señalada por la tradición del modernismo a formas vanguardistas. El escritor chileno recibió varias distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nobel de Literatura, doctor honoris causa en la Universidad de Oxford. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Tentativas del hombre infinito, El habitante y su esperanza, Todo el amor, Navegaciones y regresos, entre otras. El 19 de septiembre de 1973, al agravarse su salud, se lo trasladó de urgencia desde su casa de Isla Negra a Santiago de Chile. Finalmente, el 23 de septiembre de ese mismo año, Pablo Neruda muere en la clínica Santa María de Santiago debido a un cáncer de próstata. Se viene la gran fiesta de los empleados de comercio de AGEC. Si te quieres divertir. Será el próximo domingo 28 de septiembre en Roca Rosa. Sorteamos 2 motos y muchos regalos en efectivo. No te la podés perder. Porque tengo un novio.
Evento exclusivo para empleados de comercio. Entrada sin cargo para los afiliados en General Paz 1070. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.com. En 13 localidades del interior de la provincia de Córdoba, el Estado Nacional había iniciado la construcción de edificios destinados a albergar centros de desarrollo infantil. Sin embargo, a fines de 2023, las obras fueron paralizadas. La provincia se hará cargo de completar las obras de 13 centros de desarrollo infantil, porque cuidar y acompañar el crecimiento de los cordobeses más pequeños es sembrar un futuro con más oportunidades. Córdoba no para. Priorizamos las infancias y agarramos las obras que están abandonadas por el gobierno nacional y nos hacemos cargo, como cordobeses, para terminarlas de una vez por todas. Con tu apoyo, Córdoba no para. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más. Acompaña a Historias del Presente, Sindicato de Obras Sanitarias de Río Cuarto, trabajando para promover, ejercer y proteger los intereses laborales de las y los trabajadores. Consultorios médicos del Sindicato de Luz y Fuerza. Nutrición. La licenciada Carolina Zavala atiende los miércoles y jueves desde las 8:30 con turno previo. Y para coordinar un turno con la licenciada Melissa Origlia, los interesados deben comunicarse directamente con la profesional al WhatsApp 358-507-8188. Atención bioquímica de lunes a viernes de 8 a 10, informó Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto. ¿Quiénes son los protagonistas detrás del funcionamiento de nuestra ciudad? Somos los trabajadores municipales, los que día a día nos esforzamos por mantenerla en marcha. Pero, ¿qué pasa cuando nuestros puestos de trabajo están en peligro? Cada empleo perdido afecta a una familia y a la comunidad entera. Los empleados municipales garantizamos el acceso a los servicios y programas que ofrece la ciudad. Somos la fuerza real de trabajo del municipio. Comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores. Sindicato de Trabajadores Municipales, Río Cuarto. Bueno, si acá tuviésemos prendido los micrófonos, como dicen en otros programas, la verdad que no he sido original. Se da una linda charla Sí. en los cortes. Bueno, pero vamos con la doctora Lucía de Carlos porque quedan dos temas muy importantes. Sí. Dale, Lucy. Bueno, hoy también se conmemora el lado, digamos, oscuro de las situaciones que atravesamos las mujeres y en este caso las infancias también, que tienen que ver con la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, que es un tema muy vasto, muy complejo, difícil de abordar, digamos, en términos judiciales, ¿no? Incluso, y legales, porque, bueno, se trata de ese famoso tipo de delitos que son realizados generalmente a través del crimen organizado, ¿no? A nivel internacional, con redes que son muy sofisticadas, muy complejas, que traspasan las líneas fronterizas de los países, y eso le da a este tipo de delitos una complejidad muchísimo mayor, ¿no? Porque para poder perseguirlos
no va a bastar con un solo Estado que trabaje en pos de ellos, sino que, bueno, se va a necesitar también trabajarlo organizadamente entre los Estados. Es por eso que, bueno, los organismos internacionales como ONU, UNICEF y demás organismos vienen trabajando estas temáticas hace muchos años, han generado instrumentos internacionales de trabajo a los que nuestro país adhiere. Incluso Argentina ha tenido en su momento muy activamente un comité contra la trata de personas que, si mal no recuerdo, uno de sus últimos directores, por decirlo de alguna manera, ha sido Gustavo Vera, muy conocido por trabajar. Ha estado en el programa, sí, es verdad. Lo que él denuncia a partir del cambio de gobierno es justamente que ha habido una desinversión en todo lo que tenía que ver con estas temáticas. En el mismo comité se lo desjerarquizó. Creo que actualmente ya no funciona, y si funciona lo hace de manera muy simbólica, y todos los programas y líneas que había para trabajar y abordarlas están absolutamente desfinanciados. Antes había equipos de psicólogas, de trabajadoras sociales, de abogados que ante situaciones de denuncias de trata, bueno, por un lado asistían a la justicia en la persecución del crimen, y una vez que eran rescatadas las víctimas, también las contenían y las ayudaban a trabajar en su proyecto de vida, porque es muy difícil, una vez habiendo vivenciado por dentro estar en una de esas redes, poder reinsertarse nuevamente en la sociedad, ¿no? Entonces se trabajaba mucho desde lo psicológico, desde la reparación propia del Estado como de alguna manera garante, ¿no?, de todo lo que les había sucedido, con líneas de acceso a viviendas, a trabajos, bueno, todo eso no existe más. Lucía, y hoy al retirarse un poco el Estado en esto, ¿quiénes están cumpliendo esta función? Bueno, desde el Estado muy poco, porque además, digamos, al tener estas características, ese tipo de delitos, generalmente son trabajados a través de la justicia federal, ¿no? Y correspondería al Estado Nacional, a su vez, tener que hacer los abordajes. Estando desmantelados, bueno, dependemos de las provincias, como sucede en tantos otros temas. En nuestra provincia, el órgano de aplicación, de alguna manera, de estas temáticas es el Polo de la Mujer, y hasta el día de hoy trata de trabajar en esas cuestiones, pero bueno, por supuesto que no somos una isla y se hace mucho más difícil de abordar, ¿no? Y máxime cuando se reducen las partidas, se reduce la coparticipación y bueno, y se reduce lo que termina llegando para estos programas, incluso a nivel provincial. Y luego, bueno, están fundaciones como la Alameda, que es la de Gustavo Vera, que dentro de lo que pueden y con los recursos escasos que tienen, intentan colaborar, ¿no? Hay varias hay varias fundaciones bueno, más. eso pensaba cuando te preguntaba, ¿no? Es como que, claro, los satélites que quedan ahí rodeando la situación son estas fundaciones. Sí. El otro tema importante que también traías para hoy. Bueno, tiene que ver con ciertos sucesos medio desafortunados que han ido ocurriendo en los medios nacionales. Se está hablando mucho hoy en día de la cultura de la cancelación, que es algo que nos vienen de alguna manera adjudicando a las feministas como culpables históricas de los problemas sociales. ¿Qué significa esto de la cultura de la cancelación? ¿A qué se llama? Bueno, mira, en los últimos años, así como hemos podido avanzar mucho en derechos en los que ahora lamentablemente nos encontramos en este coyuntura de retroceso, por decirlo de alguna manera suave, nuestros avances tuvieron que ver mucho con mucha presencia en la discusión pública, en las calles, exigiendo más derechos, ¿no? Y en las reflexiones colectivas y debates colectivos que nos fuimos dando las feministas en un ida y vuelta entre las instituciones como el Ministerio de Géneros
y lo que eran las feministas organizadas por fuera, ¿no? Y se dieron debates interesantes, algunos quizás para rever, otros para seguir reflexionando, y entre ellos es como que no encontrábamos una manera de defendernos, ¿no? De los hombres que seguían ejerciendo violencia en términos simbólicos, por un lado, y violencia sexual, por ejemplo, por el otro, violencia de género. Se implementó de repente esta cuestión de escrachar, ¿no? Ante la ausencia de una respuesta del Estado y de la justicia por estas situaciones que nos aquejaban, se tomó como herramienta social el escrache social, justamente. Una forma de condena, ¿no? Que no era impuesta por un juez, sino, bueno, por la propia sociedad. Lo que ocurrió con esto es que hubo muchos debates acerca de que si estaba bien, de que si estaba mal. En términos legales podemos tener una mirada. Primero se decía que no correspondía, después salieron algunos fallos diciendo que, bueno, el escrache social cumplía una función social importante, que era la de alertar a otras mujeres ante este problema que es tan profundo y tan difícil de trabajar. Entonces, bueno, que de alguna manera podía estar eximido de consecuencias legales que tengan que ver con intereses personales de cada una de las personas afectadas por este escrache, ¿no? En ese marco tuvimos que repensar un montón de cosas. Entre ellas, lo que tenemos por ahí un poco afianzado en lo que nosotras llamamos como cultura de la violación, que suena un poco fuerte, ¿no? Pero tiene que ver con estas cuestiones simbólicas que todo el tiempo nos están adoctrinando y dando un ejemplo de que está bien que soportemos las cosas que nos pasan, que está naturalizado cierto tipo de conducta masculina, ¿no? Ahí se empezó a revisar este tipo de discursos y hubo personas que no se pudieron adaptar a los cambios de ellos, de época, digamos, ¿no? Sí. Entre ellos, Gustavo Cordera, que fuera líder de la Versuit, bien, sí, que en el año 2016 tuvo unos dichos muy horribles. En una charla, en un contexto universitario, si sí, no recuerdo en mal. En la Escuela de Periodismo, creo que fue, sí, de Buenos Aires. Fue invitado a dar una charla y dijo barbaridades, ¿no? Como que había, no voy a reproducir exactamente su discurso porque es irreproducible, pero como que había jovencitas menores de edad. Que les gustaba lo que hacían. Claro, digamos, que se les regalaban, ¿no? Sí, que, porque les gustaba. Claro, sí. En la que apelaba directamente a esta cultura de la violación. En su momento fue inmediatamente repudiado sus dichos. Y él dijo que bueno, que tenía que ver con una performance que había hecho él en la escuela, una improvisación. Desde la propia escuela dijeron, che, no, esto lo dijo porque quiso. Y así fue como en los siguientes años estuvo medio guardado, vamos a decir, bien, ¿no? Y ahora reapareció. Y ahora reapareció en Reaparece con todo. En varios medios de comunicación, en un lugar de víctima, diciendo todo lo que él sufrió durante estos años en los que no pudo tener exposición pública, y bueno, y donde de repente ni siquiera hay una reflexión sobre esos dichos que mínimamente fueron desafortunados, sino que todo lo contrario. Hay que entenderlo a él por todo lo que vivió en este tiempo. Y eso lo pudo decir avalado por otros varones que lo invitan a sus espacios, y mujeres también, bueno, entre ellos la Negra Bernasi, pero yo no he escuchado su entrevista, voy a reparar en la entrevista que hizo Pedro Rosenblatt, y la que hizo Mario Pergolini, principalmente la de Pedro porque él tiene generalmente otra mirada, ¿no? Y bueno, y desde ciertos sectores se espera más de que esté a la altura. Y la entrevista transcurrió sin pena ni gloria, sin ningún cuestionamiento, sin ninguna pregunta incómoda, ¿no? Yo escuché lo que le hizo Pergolini y tal cual, me quedó esa sensación como de que bueno, sí, ya todos sabemos de que sigamos adelante, ya volvés, como... Sí, y esto está teorizado desde Rita Segato en adelante hasta Malena Pichot como pensadora contemporánea, ¿no? Donde ellas nos hablan de cofradía, de pacto de caballeros, ¿no?
de cierto entendimiento desde esta esencia de varones que tienen privilegios. Entonces, bueno, esto es lo que ha sucedido en las redes, mucho debate de decir, bueno, pero es que ustedes, las feministas, se han pasado 3 pueblos con sus reclamos, y de repente quizás no estaba tan mal el planteo masculino, o si realmente los que se han pasado esos tres pueblos han sido, bueno, los varones adaptándose muy rápidamente a esta nueva época que nos invita a retroceder en derechos, ¿no? Por lo tanto, la lucha más fuerte que nunca. Sí, por supuesto que nosotras vamos a seguir desandando esta cultura de la violación, que le decimos así porque realmente es una invitación a que sigan perjudicando nuestros derechos, y bueno, y vamos a seguir poniendo en evidencia estas cosas que no están bien. Perfecto. Acá terminamos, dijo Da Costa, porque se nos terminó el tiempo. Lucía, muchísimas gracias. El martes volvés a estar. Doctor Eduardo, una maravilla. Doctor Eduardo, me ha salido Eduardo Massa. Una maravilla tenerlo acá y me encantan estas charlas en donde además lo ponemos ahí en el compromiso de qué opina de las mujeres. Genial. Nos vemos mañana, Daniel. Nos vemos mañana. Dale. Bueno, mañana ya va a estar el jefe. Bueno. Así que... Y si no, no pasa nada. Lo esperamos, que haga lo que tiene que hacer. Sí, bueno, que se tome unos días el jefe, pobre. Corresponde, sí. Le mandamos un saludo grande para Alicia, su señora, y para Osvaldo. Que se recupere pronto. Que se recuperen pronto. Que se recupere ella pronto. Y mañana la edición 461 de Historias del Presente. Muy bien. Muchas 19. Gracias, Norma. Gracias a usted. Gracias por hacer esta tarea más fácil también. Ay, bueno. Si este espacio te gustó, recomendáselo a tus amigos. Si no, recomendáselo a tus enemigos. En ambos casos para nosotros será un placer. Hasta el próximo programa.